Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver algunos versos aquí en este capítulo. Rápidamente quiero que veas, y vamos a leer unos versos en un momento, pero este capítulo 19 es un capítulo que contiene mucha alegría, mucho gozo para ti, para mí, para el cristiano, para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos la caída de Babilonia. Y tal vez estás aquí y dices, oye, ¿qué es Babilonia? Y tal vez no recuerdas de nuestro estudio hace como 10 años o más del libro de Apocalipsis. Era cuando todavía estábamos en el otro edificio. Babilonia simplemente, en el contexto del Antiguo Testamento, es un sistema político, un sistema religioso, un sistema comercial. Y entonces es lo que se va a mover durante la gran tribulación. Y entonces aquí en el capítulo 19, vamos a leer, verso 1 de Apocalipsis 19 dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y continúa, ¿no? Pero ese es el clamor, aleluya, alabado sea el Señor. Y repito, es un capítulo lleno de gozo porque ha caído la gran ramera, Babilonia la Grande, un sistema religioso, político y comercial. Y entonces quiero llamar tu atención porque estamos viendo un movimiento el día de hoy concerniente a eso y lo hemos visto las últimas semanas, en particular aquí en Estados Unidos. Entonces mi anhelo es de que nosotros estudiemos la palabra de Dios y veamos lo que Dios ha dicho, profecía, y lo relacionemos con lo que estamos viendo el día de hoy. Ya he mencionado en el pasado concerniente a un movimiento que se titula globalismo. Entonces hay naciones que están empujando a países que derriben sus muros, sus fronteras. Hay un movimiento para que exista un mundo global, ya sin países, sin naciones, sin presidentes, una nación global, con un líder global, con una moneda global. Y estamos viendo eso. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo el día de hoy y estamos viendo cómo ha incrementado en el último año y medio y lo vemos profetizado en la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos de que una gran multitud está alabando al Señor. Juntamente, si continuamos leyendo ahí en el capítulo 19, lo puedes hacer en casa, vas a ver de que una gran multitud alaba al Señor juntamente con los 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y entonces, no sé si recuerdas esos 4 seres vivientes, ahí se describen. Para recortar todo esto, vamos a leerlo. Nos quedamos en el verso 3, dice, otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se cree es el compuesto de las 12 tribus, de los 12 patriarcas, de los 12 discípulos. Entonces cuando se menciona a los 24 ancianos, se está hablando de lo que es el pueblo cristiano, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Y dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Dice, y salió del gran trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y entonces, repito, ahí los 24 ancianos, la totalidad de los cristianos, Antiguo Testamento, Nuevo, y esos 4 seres vivientes son querubines, son seres angelicales que adoran, siempre son mencionados alrededor del trono de Dios y siempre están adorando a Dios. Y esa es la escena que tenemos, muy importante. La pregunta es, ahora, ¿por qué alabar a Dios?
en un contexto personal. Pregúntate, ¿por qué adoras tú a Dios? Y cuando hacemos esa pregunta, o sea, ¿por qué adoramos a Dios? A veces tomamos esa pregunta en el contexto de la iglesia. Entonces pensamos que alabar a Dios es llegar a la iglesia y levantar nuestras manos y cantarle, aplaudir. Hay otras iglesias más expresivas que danzan. Pero tú, ¿por qué alabas a Dios? Pero en el contexto de tu vida cotidiana. Y es una excelente pregunta. ¿Por qué alabas a Dios? ¿Por qué alabas a Dios a través de tu matrimonio, tu familia, en tu trabajo, tus finanzas? ¿Por qué? ¿Por qué adorar a Dios? Aquí en el contexto que tenemos de Apocalipsis, en el verso 2, aquí del capítulo 19, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pero también vemos de que porque Dios juzga a la gran ramera. Entonces, en el contexto de Apocalipsis, por decirlo así, esta Trinidad, el anticristo, el falso profeta y obviamente el mero mero Satanás, van a traer un caos sobre la tierra. Y entonces aquí se nos está comunicando de que el sistema que ellos establecieron, político, religioso y comercial, por fin va a ser destruido. Entonces, en el contexto de la gran tribulación, eso trae alegría tanto a las personas que van a estar aquí sobreviviendo en la tierra y también los que estamos en el cielo. Pero también porque, dice, es el último verso que leímos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, lee eso nuevamente. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Checa esto, porque o sea, tal vez lees esto y dices, ¿esto qué tiene de importancia? Estamos en el capítulo 19, desde el capítulo 6, empezamos a ver lo que va a suceder aquí sobre la tierra durante la gran tribulación. Entonces, en el contexto del capítulo 19, estamos llegando al final de la gran tribulación. A ver, ¿cuántos recuerdan cuánto va a durar la gran tribulación? 7 años. Entonces 7 años, recuerden, yo tengo la convicción de que cuando la iglesia sea arrebatada, el rapto, creo que es cuando va a empezar la gran tribulación aquí sobre la tierra. Entonces, eso va a dar inicio a los últimos 7 años de la historia de la humanidad. Aquí en el capítulo 19 es el final de los 7 años. Y te dice aquí en el capítulo 19, en el verso 7, dice, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y entonces tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Quién es la esposa de Cristo? Nosotros, la iglesia. Y entonces aquí se nos está comunicando que han llegado, ¿qué? No sé si recuerdan esto. Lo que estudiamos primero tiene su contexto con los judíos, ¿no? Porque Jesús era judío, a ellos les escribió. Entonces, cuando tú vas a una boda, ¿cuál fue la última boda que hicimos? La de Gina, ok. Para los que llegaron, aquí tuvimos una ceremonia. Con la recepción se tardó como 4 horas, 5 horas, 6 horas. Estaba larguita. 6 horas, más o menos. Y entonces es todo, ¿no? Una boda judía es muy diferente. Entonces, todo comienza con un dote, donde el padre del novio tenía que llevar un dote, un regalo, un animal. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era a veces un perfume caro. Ese dote, o sea, por ejemplo, si mi hija se casara, por ejemplo, ahora que se casó el año pasado, bueno, a mí no me corresponde, el novio me tenía que dar un dote a mí, ¿sí? Pero no me dio ni más.
Yo esperaba unas 7 vacas gordas, pero no me dieron. Pero en ese tiempo, o sea, yo hubiese recibido un dote. Y ese dote yo lo tenía que guardar en caso de que muriera mi yerno. De eso iba a vivir mi hija. En esa cultura las mujeres quedaban en casa, el hombre es el que salía a trabajar, era quien mantenía el hogar. Entonces ese dote se le entregaba al padre de la novia, él lo guardaba y en caso de que muriera el esposo, con eso se mantenía su hija, o en caso de que se divorciaran, ese dote se le quedaba a ella. En la palabra de Dios vemos de que había suegros bien tranzas. Tienes a Labán, ¿sí? Él se clavó todo el dote de sus hijas. Entonces, pero esa era la primera parte donde el padre del esposo daba un regalo, ¿sí? El padre dio a su hijo. Entonces, tienes que hacer la conexión con la palabra de Dios. El padre nos dio un dote, nos dio a su hijo y vino a este mundo y él vivió la vida perfecta que nosotros jamás podremos vivir, murió nuestra muerte en la cruz y derramó su sangre para comprarnos con precio de sangre. Y después de eso, después de que se entregaba el dote, entraban a la segunda etapa de un casamiento, de una boda, que se llamaba el desposamiento. El desposamiento, en ese momento, ya el novio regresaba a la casa de su papá y empezaba a construir una recámara. Y típicamente ese periodo se tardaba como 1 año en lo que él construía bien su casita ahí. Y cuando vas a Capernaum y estás viendo las ruinas, ahí se les dice ínsulas, y puedes ver cómo una casa puede estar del tamaño de todo esto aquí. Y acuérdate que en ese tiempo una casa no era como el día de hoy, 3 recámaras, 2 baños, su sala, su comedor. No. Era un cuartito. Ahí dormían, ahí comían y el baño lo tenían afuera. A veces hasta metían los animales en esa recámara. Entonces ves estas ínsulas donde tienen diferentes habitaciones. ¿Por qué? Porque allí sus hijos traían a sus esposas. Y entonces, bien interesante, ¿por qué? Porque esa es la parte del desposamiento. Ese es el donde estaba José y María cuando llegamos al libro de Mateo y se nos relata la historia, ¿no? Donde ella se embaraza por el Espíritu Santo. Y entonces, durante ese tiempo, el esposo se iba a la casa de su padre y empezaba a construir. Ya me estoy alargando aquí. Vete a Juan. Pero esto le va a dar más sentido. Juan capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Está hablando Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de, ¿quién? De mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús viene, ¿sí?, por su esposa, es el dote, y después de su muerte, después de que resucita, regresa a la casa de su Padre y está en este momento preparando lugar para nosotros. ¿Sí? Y lo que tenemos que entender es de que una boda judía no duraba 5 horas, 6 horas, duraba 7 días. La consumación. Esto aquí lo que estamos viendo, el dote, ¿sí? Ya lo vimos, el desposamiento. En el desposamiento, cuando el novio terminaba su casita, ya que la terminaba, entonces agarraba a sus chambelanes, no sé si chambelanes, ¿cómo se dice? Como a sus amigos, y salían. Y salían a la hora que él quería. Y típicamente era en la noche. Y salían, iba a la casa de su novia y se la traía. Por eso tienes la parábola de las 7 vírgenes que están ahí con sus lámparas. ¿Por qué? Porque ellas querían estar despiertas cuando viniera el novio. Y entonces las vírgenes están ahí velando por la novia porque no quieren que llegue el novio y cuando regrese el novio no queremos estar bien jetones. No sé si están haciendo la conexión. Y entonces el novio viene y se lleva a su esposa y se la lleva a su casa. Ese es el rapto.
el novio viene por nosotros y nos va a llevar con él, no por 7 días, ¿por cuántos? Por 7 años. Y entonces, no sé si estás viendo de que el contexto judío lo vemos aquí en una boda y también en lo que concierne la venida de Jesús. Y entonces, nosotros somos arrebatados, nos vamos con Jesús a la casa de su padre y vamos a estar ahí por 7 días. En lo que era una boda judía, 7 días, el novio iba por su esposa, la llevaba a su casa y la metía en su recámara y la novia no salía por 7 días. Hasta el 7º día el novio entraba y la sacaba y se la presentaba a sus invitados. El rapto, 7 años, estamos allá y después las bodas del Cordero han llegado y vamos a regresar a la tierra con Jesús, con nuestro novio. Está chido, ¿no? Eso fue extra. Entonces, por eso aquí dice que los que están en el cielo están alabando, adorando a Dios. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero y su esposa se han preparado. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ahora Jesús va a regresar a la tierra, como dice Zacarías 14, montado sobre un caballo y su iglesia viene juntamente con él. ¿Por qué? Y va a regresar aquí a la tierra y va a ser el final de la gran tribulación y viene a juzgar, a destruir tanto este sistema religioso, político, comercial, pero también, como vamos a ver en un momento, va a apresar a ciertos individuos. Y él va a descender y va a destruir los que se han reunido para destruir a su pueblo ahí en Jerusalén, y es la batalla que conocemos como Armagedón. Entonces, en el verso 20, Apocalipsis 19, acompáñeme ahí. Creo que esta es la más larga introducción que hemos tenido. Y dice el verso 20, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia, ¿quién es? El anticristo y el falso profeta. Entonces, cuando Jesús desciende, lo primero que va a hacer es destruir, obviamente, estos ejércitos que van en contra de su pueblo, pero también vemos aquí de que va a apresar al anticristo y al falso profeta. Entonces, y dice, bien curioso, porque dice, y van a ser lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso, porque hay mucha confusión concerniente a lo que es el lago de fuego. Lo que no se menciona aquí es Satanás. ¿Quién es Satanás? Bueno, ahora dale vuelta a la página, Apocalipsis 20. Entramos al estudio. Híjole. Y dice, el verso 1, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí el apóstol Juan nos está describiendo esta escena y nos dice que él ve a un ángel que está descendiendo del cielo y este ángel trae la llave del abismo, trae autoridad concerniente a este lugar que se menciona aquí como abismo. La palabra abismo, anótala ahí porque esta palabra es abusos. Y entonces vamos a ver, es un lugar muy distinto a lo que conocemos como el Hades o en el antiguo. El Hades es el nombre. El Hades es el nombre que se utiliza en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega. En el Antiguo se utiliza la palabra Seol. Son el mismo lugar. En Mateo, en una parábola del rico y Lázaro, se menciona el seno de Abraham. Es el mismo lugar, simplemente está dividido. Entonces aquí se menciona abusos, significa sin fondo. Es lo que significa esta palabra, sin fondo. Y entonces sabemos de que es un lugar de tormento. Ahí cuando tú lees la historia de Lázaro y el rico, mueren los dos y Lázaro dice que está en tormento, mientras el rico está en tormento y Lázaro está bien campante. ¿Sí? Y en esta escena que nos pinta Jesús se pueden ver
Y un lugar es el seno de Abraham, donde está Lázaro, y el otro es un lugar de tormento. Pero repito, es el Hades. Y entonces, pero aquí se usa la palabra abusos. Esta palabra a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos comunica de que el abismo está abajo de la tierra. ¿Dónde exactamente? No sabemos, pero la palabra hace mención de que está abajo. En Lucas capítulo 8, verso 31, ahí vemos que una legión de demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abuso, al abismo, que mejor los dejara ir, ¿dónde? Con los cerdos. Estos demonios no querían ir al abuso. ¿Por qué? Por lo que nos dice la palabra de Dios. El abismo es un lugar para los peores de los demonios. Es muy distinto, repito, al Hades. Fíjate lo que dice Judas, verso 6, y lo van a ver en pantalla. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Marca la palabra allí, infierno. Esa no es la palabra Gehenna, que típicamente se usa como paralelo o como sinónimo de Hades. Aquí esta palabra que usa Pedro para infierno es la palabra tártaro. Y esta palabra significa el abismo más profundo del Hades. Si la buscas en el original es lo que significa el abismo más profundo del Hades. Y aquí es donde van estos demonios de la peor categoría, ¿no? Y entonces está claro que este ángel que está viendo el apóstol Juan descender del cielo, se le ha dado autoridad para prender al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Así lo conocemos. Y fíjate cómo lo describe el apóstol Juan. Si lo compara a un dragón para describir a este ser espiritual, y es un ser espiritual feroz. Por eso lo describe como un dragón, también como la serpiente antigua, y está haciendo referencia al Génesis cuando Satanás se le presenta a Adán y Eva como una serpiente. Pero también lo menciona como diablo. Diablo significa el acusador o también calumniador. Y finalmente Satanás, que significa adversario. Y también interesante recordar que Satanás es mencionado como que siempre ha tenido caídas. Recuerda que Satanás era un ángel. Y muchos creen, por lo que enseña la palabra de Dios, que él era un ángel de alto rango que dirigía la alabanza en el cielo. Pero porque quiso ser como Dios, quiso usurpar el trono, Dios lo hizo caer y lo mandó con una tercera parte de los ángeles aquí sobre la tierra. Y entonces vemos estas caídas de parte de Satanás y mientras está aquí sobre la tierra, lo vemos en el libro de Job, de que Satanás aún tiene acceso de ir a la presencia de Dios y acusarte a ti y acusarme a mí. Eso lo vemos en el libro de Job, cómo fue y acusó a Job y lo sigue haciendo, pero va a llegar un momento donde ya no va a tener acceso al cielo. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo en esta noche. Pero vemos aquí de que va a volver a caer y va a caer al abismo, y después de caer al abismo por 1000 años, finalmente va a caer en el lago de fuego, que es diferente al Hades, al abismo. El lago de fuego es el último lugar para todo ser creado que no quiere recibir a Cristo. Entonces, pero repito, no solamente va a ser atado por 1000 años, Satanás, sino también todos sus demonios. Y entonces es cuando Satanás es atado por 1000 años y sus demonios que va a comenzar lo que conocemos como el milenio, un reino aquí sobre la tierra por ¿cuántos años? Por 1000 años. Y vamos a ver ahorita cómo se describe el milenio. Es un tiempo de tremenda paz. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios están atados en el abismo. Y entonces
Todo está bien hasta que llegas a esa porción del final del verso 2, donde se mencionan los 1000 años. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de la iglesia hay mucha controversia. Y tal vez no te has topado con personas concerniente a este estudio de la escatología que estudian de los últimos días, pero yo diría cerca de la mitad de lo que es el movimiento protestante, cerca de la mitad creen de que el milenio no es algo literal. Y ahorita vamos a ver 3 posturas concernientes a eso. Pero fíjate lo que dice el verso 3, regresando a Apocalipsis 20, verso 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Detente ahí. ¿Qué es lo que tú ves el día de hoy? Aquí no nos tenemos que ir muy lejos, aquí en California. Engaño. Engaño es lo que estamos viendo. A la verdad se le dice mentira, a la mentira se le dice verdad. Y entonces hay un movimiento detrás de lo que estamos viendo en nuestro gobierno, en nuestras escuelas, en la iglesia. Hay un engaño. Y yo tengo toda la convicción de que esto es movido por algo espiritual, por Satanás. Entonces dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, después de los 1000 años, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, al final de la gran tribulación, Jesús desciende, destruye a las naciones que vienen en contra de su pueblo, establece su reino, pero antes ata a Satanás y a sus demonios en el abismo. Y pasan los 1000 años y al final de los 1000 años dice que debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahorita vamos a llegar a eso. Pero, repito, aquí es la controversia, ¿no? No sé cuál sea la postura de los que están aquí, pero, repito, varía. La primera postura, lo van a ver en pantalla. Y repito, hay en sí 3 distintos partidos o tribus. La primera, amilenaristas, no milenios lo que significa. Y esta tribu, estas iglesias que creen en esta postura, ven a Cristo reinando espiritualmente a través de la iglesia el día de hoy. Satanás, los que creen en esto, o sea, la postura de ellos es de que ahorita Satanás está atado. Imagínate. Híjole, se me olvidó la Biblia. Bueno, les quiero leer esto. ¿Está Omarcito aquí? Si me pueden contactar a Omarcito, si puede subir a mi oficina, si le pueden decir de que si me puede traer la Biblia católica que tengo ahí en mi escritorio, se los voy a agradecer. Muy importante. Entonces, ellos creen que ahorita Satanás está atado, por lo menos estorbado durante este periodo de la iglesia actual. Los que creen en esta perspectiva no creen que los 1000 años son 1000 años literales. Ellos creen de que el milenio comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Y entonces desde allí comenzó el milenio para ellos hasta el día de hoy. Y entonces esa es la postura de esta tribu, de los que creen esta postura. Y lo que ellos creen es de que Dios está reinando a través de nosotros en el milenio el día de hoy. Que Satanás está atado. Pero la neta, si este es el milenio ahorita, o sea, está un poco chafa, ¿no? La otra postura, el otro partido, la otra tribu son postmilenaristas. Y esto significa después del milenio. Estos creen que por la difusión del evangelio el mundo llegará a ser progresivamente más cristiano. No sé si han visto, hay iglesias que siempre hay un énfasis concerniente a las riquezas, ¿sí?
Muchos les han puesto el título de el Evangelio de la Prosperidad. ¿Sí? Siempre están enfatizando eso, de que somos la cabeza, no somos la cola, y entonces siempre hay un énfasis para que el cristiano siempre tenga como trabajos, machines, buenos, de gobierno. ¿Por qué? Porque quieren que el cristiano siga subiendo, escalando a posiciones de autoridad, de influencia, porque a través de eso el mundo se va a convertir. Es lo que quieren esto. Y entonces, la última, pre-milenaristas, antes del milenio. Y este partido mantiene que Jesucristo regresará a la tierra para establecer su reino visiblemente. Al mismo tiempo, cuando Satanás va a ser atado. Y por si no lo sabían, esa es la postura que nosotros creemos aquí en la iglesia. Creemos de que van a haber 1000 años, literales, no simbólicos, 1000 años aquí sobre la tierra, donde Cristo va a reinar físicamente. Como acabo de mencionar, la mayoría, no la mayoría, un gran porcentaje de iglesias protestantes son amilenaristas. Los católicos son amilenaristas. Ellos creen que ahorita estamos viviendo en el milenio. Y les quería leer un comentario de la Biblia católica, donde aquí en el capítulo 20 hablan de que los que creen en 1000 años literales es algo erróneo. Y entonces, repito, no solamente los católicos, pero hay muchos cristianos que creen de que ahorita estamos viviendo en el milenio. Y entonces, vamos a adelantarnos. Ve a Isaías capítulo 2. Y entonces no voy a durar mucho tiempo con esto, pero lo que quiero refutar, y espero que sea entendible, para que no te vayan a balconear, a chamaquear, y te digan que estás viviendo en el milenio. ¿Están ahí? Entonces, Isaías 2 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ahí, no sé si recuerdan cuando estudiamos esta porción en Isaías, ya ahí nos está hablando del milenio. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Durante el milenio va a estar la casa de Dios, va a estar el templo. Ahorita puedes ir a Israel, puedes ir a Jerusalén y no está el templo. Entonces, durante el milenio, Jerusalén va a ser la capital de todo el mundo. Ahorita no lo es. Es el centro, va a ser el centro de todo el mundo. Por eso muchas personas no entendieron lo significativo a lo que concierne profecía de lo que hizo el presidente Trump cuando cambió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. O sea, muchas personas no entendieron lo poderoso que fue eso proféticamente. ¿Por qué? Porque Jerusalén va a ser la capital no solamente de Jerusalén, de Israel, de todo el mundo. Y entonces, esto tiene que suceder. Tiene que suceder. Y entonces ahorita si vas a Israel, te vas a dar cuenta de que no hay templo, de que Jesús no está reinando,
físicamente en Jerusalén, en el templo, y no es el centro de todo el mundo. Si continuamos, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. No está el templo. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán fíjate lo que dice ahí, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, prende la tele y fíjate lo que está sucediendo en Ucrania. O sea, créame, no estamos en este momento en el milenio. Déjame ver si encuentro aquí esta. Esta es mi Biblia. Esta Biblia me abrió los ojos cuando andaba buscando de Dios. Me la regaló un padre en Yuriria y aquí fue donde empecé a leer y a estudiar. Y fíjate lo que dice aquí. Esta es una Biblia de estudio. Y dice, Apocalipsis 20 dice, está haciendo referencia al texto que acabamos de leer, dice el comentarista católico, dice, este texto sirve todavía para muchos comentarios contradictorios y erróneos. Algunos piensan en un paraíso terrenal de 1000 años antes del cielo, pero eso sería ir en contra de toda la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Obviamente no estudian la palabra de Dios. Tradición, sí. La cual dice que no hay intermedio entre vida presente y la definitiva. Creer en un milenio literal es algo erróneo para ellos. Creer de que Jesús va a reinar de Jerusalén es erróneo. Creer de que va a haber un templo físico en Jerusalén es erróneo. Creer en lo que vamos a ver ahorita a continuación es erróneo de acuerdo a los católicos y a muchas ramas del movimiento protestante. Y entonces lo que vemos aquí en Isaías 2 es de que el reino milenial es un reino mundial. Ahorita no estamos viviendo en un reino mundial, es un reino de paz, bendición y justicia. Créeme que no estamos viviendo en un mundo, en un reino mundial de paz. Jesús va a reinar en Jerusalén. Las últimas veces que he ido a Israel, no he visto a Jesús reinar físicamente de Jerusalén. El milenio va a afectar al ser humano, al mundo físico y también el mundo animal. Fíjate lo que dice Isaías 11. Isaías 11, verso 6. Y dime si esto lo puedes ver el día de hoy. Isaías 11, verso 6. Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Imagínate, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Ahora, yo no sé tú, pero a veces cuando iba a correr aquí al Cerro de Ventura y miraba una víbora de cascabel, o sea, no le empezaba a hacer caricias. O sea, no sé si han visto esos videos de personas que se meten así como a las aulas o a los lugares donde hay así como animales salvajes en el zoológico. La próxima vez que vayas a Los Ángeles, métete ahí al zoológico y métete en una aula ahí con el león. A ver qué onda.
Aquí Isaías nos está describiendo el milenio. Nada que ver. Fíjate, adelántate al capítulo 65. Omarcito, ni te di las gracias, donde quiera que estés. Gracias, mijo. Isaías 65. Y hay varios aquí. Vamos a comenzar con el verso 20. Bueno, vamos a empezar en el 17. Y entonces el verso 17 nos está hablando más allá del milenio. Está hablando cuando va a haber los nuevos cielos y nueva tierra. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. De aquí, del verso 17, ahora hace una transición Isaías y en el verso 18 ya empieza a hablar del milenio. Dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Yo no sé si estás al tanto de lo que está sucediendo ahorita en Israel. Han incrementado los actos terroristas. Hay mucho lloro. Ha habido mucho lloro en las últimas 3 semanas. Dice, y el verso 20 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y continúa hablando sobre lo que van a continuar haciendo ahí. El verso 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y entonces lo que vemos aquí es de que durante el milenio, un niño va a morir de 100 años. Y yo no sé si eso te trae confusión. Oye, a ver, explícanos eso, pastor. Deja por si suena esto. Dice que el niño va a morir de 100 años. Tienes que recordar esta escena. Recuerda, la iglesia, el cristiano, es arrebatado. Ya no va a estar aquí sobre la tierra cuando comience la gran tribulación. Pero durante la gran tribulación van a haber personas que se les compartió el evangelio, que se les compartió concerniente al rapto, los últimos días, que Cristo va a venir, de la gran tribulación, todo lo que va a suceder, pero no hicieron caso. Y van a empezar a suceder estas cosas que ya habían escuchado, habían llegado a la iglesia, habían leído libros y van a decir, no juegues, esto es verdad. Y entonces ellos ya saben de que si se dejan marcar, nunca van a ser salvos. Entonces durante la gran tribulación va a haber personas que van a estar huyendo. ¿De quién? Del anticristo. Porque toda persona que no se marque con la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha van a ser decapitados. Y recuerda que si tú no tienes esa marca no vas a poder comprar ni vender. Entonces, y aparte la palabra de Dios nos dice que Dios va a enviar 144,000 misioneros que van a estar predicando la palabra de Dios, judíos, 12,000 de cada tribu. Y aparte va a mandar 2 testigos. Yo creo que es Moisés y Elías durante la gran tribulación que van a estar predicando y van a hacer señales. Y ellos van a predicar para que el pueblo judío reconozca que Cristo es el Señor. Pero va a haber personas que van a morir durante la gran tribulación. Y ahorita vamos a ver sobre eso. Bueno, tal vez hoy no, porque faltan 16 minutos. Pero cuando termine la gran tribulación, muchos van a sobrevivirla. No van a morir. Y esos seres humanos, porque ¿dónde estamos nosotros? Y vamos a regresar en la segunda venida de Cristo. Todos los que sobrevivan en la gran tribulación van a entrar al milenio como seres humanos. Ellos no van a morir. Y durante el milenio, ellos van a tener hijos,
van a procrear, y esos hijos que ellos tienen, lo que va a suceder es que van a regresar, vamos a regresar porque ahí vamos a estar nosotros, ¿no? Pero los humanos van a regresar como en Génesis, donde van a vivir por 1000 años. Y entonces los que entren al milenio sin cuerpos glorificados, seres humanos, van a procrear, van a tener hijos, y se nos está describiendo este mundo de perfección, de paz, donde nosotros juntamente con Cristo vamos a reinar por todo el planeta sobre estos seres humanos que van a entrar al milenio y van a tener hijos y va a continuar la vida. Yo no sé tú, pero eso no está sucediendo el día de hoy. No está sucediendo. Y entonces aquí vemos de que Satanás va a ser soltado, ¿no? Verso 4, regresamos a Apocalipsis 20. ¿Le paramos aquí o continuamos? El verso 20 del capítulo 20, verso 4 dice, y está Juan viendo esto, ¿no? Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos de que el apóstol Juan está viendo esta visión y está viendo tronos, y dice que ve personas que reciben facultad para sentarse sobre tronos. ¿Para qué? Para juzgar. Se les está dando autoridad a estas personas que él está viendo. La pregunta sería, ¿quiénes son estas personas? Esas personas somos nosotros. Mi anhelo es de que todos los que estamos aquí lleguemos hasta el final, que terminemos nuestra carrera, que estemos allí en las bodas del Cordero y entremos, bajemos sobre esta tierra y disfrutemos del milenio. Aquí estas personas que está viendo Juan somos nosotros, la esposa de Cristo, porque recuerdan el capítulo 19, cuando Jesús desciende, la iglesia viene detrás de Jesús. Apocalipsis 19, verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, cuando Jesús regrese en su segunda venida, nosotros venimos vestidos, como dice aquí, lino finísimo, blanco, limpio, y también venimos montados en caballos detrás de Jesús. Pero recuerda que Jesús viene para destruir a las naciones que se han juntado en la batalla de Armagedón, que se han juntado para destruir a su pueblo. Nosotros no formamos parte de esta gran batalla, simplemente estamos ahí como espectadores. Jesús dice ahí en Apocalipsis que Él viene como con una espada en su boca. Él es el que hace todo el trabajo, ¿no? Y entonces, pero si regresamos a Apocalipsis capítulo 6, ahí hubo un clamor de parte de los que habían sido decapitados durante la gran tribulación. Y dice Apocalipsis 6, verso 10, dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esa oración, ese clamor de estos mártires es contestada en el capítulo 19, cuando Jesús regresa. Algo glorioso. Y estas personas, obviamente, como se menciona aquí, son las personas que van a sobrevivir la gran tribulación, que no se dejaron marcar con la marca de la bestia, no adoraron la imagen que se levantó por el falso profeta. Y entonces, allí lo que tenemos que entender es de que nosotros vamos a reinar con Jesús. Y quiero que veamos Apocalipsis 2, verso 26, y está en pantalla. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3, verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice Apocalipsis 3:22. Y continuamos. Dice, regresando a Apocalipsis 20, verso 5, aquí se pone bien interesante. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Una vez más, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, trata de ver esto. Aquí se menciona la primera resurrección. ¿Cuántas hay? Hay 2. Entonces, la primera resurrección fue iniciada ¿por quién? Por Jesús. Es lo que celebramos el domingo pasado. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces Jesús resucita, Él es la primicia de los que resucitaron. Entonces Jesús comienza esta primera resurrección. Y después nosotros esperamos, los que ya han muerto, ¿no? Nosotros vamos a ser arrebatados, pero los que ya murieron en Cristo, ellos van a ser resucitados durante el arrebatamiento. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros los que quedamos, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Entonces, Jesús comienza, es la primicia de la resurrección. Cuando nosotros seamos arrebatados, antes de nosotros nos van a ganar los que ya murieron, ellos van a ser resucitados. Entonces, eso todavía es parte de la primera resurrección. Después, durante la gran tribulación se menciona de que los 2 testigos van a ser muertos, pero el Señor los va a resucitar. Ellos todavía forman parte de esa primera resurrección. Y después, al final de la resurrección, tenemos otra resurrección que es parte de la primera, donde todos los mártires van a ser resucitados, juntamente con todos los personajes del Antiguo Testamento. Y durante el milenio, imagínate, vamos a andar ahí cotorreando con David, con Salomón, con Abraham, Elías, Sansón, Pedrito, Juan. Imagínate, estos personajes, Daniel, personajes de la palabra de Dios que nos fascinan, que son un ejemplo para nosotros. Durante el milenio vamos a estar sirviendo, reinando con ellos. Y todos estos forman parte de la primera resurrección. Y ahorita vamos a ver un poco más. La segunda no va a suceder hasta el final del milenio. Y allí todos los que no recibieron al Señor, los incrédulos, ellos van a ser resucitados y vamos a ver por qué. Pero aquí donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos, repito, son los incrédulos, los no creyentes, los pecadores de toda la historia de la humanidad. Ellos van a ser resucitados, repito, al final del milenio. Y entonces tenemos 2 resurrecciones, la primera, la segunda. Una es la resurrección de vida, la otra es la resurrección de condenación. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 5. Vamos a leer estas 2 porciones. Juan 5, verso 28. Y está en pantalla. Dice, no os maravilléis de eso, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí se nos menciona 2. Daniel 12, verso 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo, recuerda la palabra dormir, simplemente es una palabra que está hablando de la muerte. ¿Quién de aquí, los que son padres, recuerdan cuando sus hijos estaban pequeñitos? Sí. Y entonces, especialmente, ¿dónde está Vivi? Vivi, tienes un trompito, ¿no? Chío.
un, tiene mucha energía. Y si tal vez tú has tenido un hijo que tiene súper energía, o sea, y después, así como el conejito de Energizer, ¿no? Y luego así como que de repente se les acaba la energía y sopa, se quedan dormidos donde caigan. ¿Eh? En el sofá, a veces en el piso, en la alfombra. ¿Y qué es lo que hace papá? Viene, lo recoge y se lo lleva a su cama. Se queda bien jetón, bien dormido. Cuando nosotros nos muramos, es lo que va a pasar. Vamos a morir y nuestro Padre nos va a recoger y nos va a llevar a otro lugar. La palabra de Dios habla de la muerte del cristiano como un dormir. Entonces aquí cuando dice, y muchos de los que duermen, está hablando de los que ya murieron. O sea, no piensen que están bien jetones ahí como dormidos, no, están muertos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hechos capítulo 24, verso 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 2 resurrecciones. Lucas capítulo 14, verso 12 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús básicamente lo que está diciendo, mira, cuando tú vayas a hacer una carne asada, en este tiempo, ¿no? Acostumbras a invitar a aquellos que tienen lana, ¿sí? Tú vas a invertir buen billete en 10, 20 libras de ranchera, ¿sí? A los precios de hoy, ¿sí? Unos frijolitos, arroz, unas cocas bien frías de botella. Y entonces dice, cuando tú hagas una carne asada, no invites a los ricos. Y Jesús les dice esto, ¿por qué? Porque ellos invitaban a personas para presumir, pero también invitaban a otras personas para que ellos los invitaran a ellos. Hacían esto con malas intenciones. Jesús dice, o sea, no sean así, no sean mala onda. Invita a los necesitados. Y entiende de que tú vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. Entiende, lo que tú haces para Cristo va a ser recompensado. No busques aplausos aquí sobre la tierra. Porque si los buscas, si eres esa persona que está buscando atención y quieres que te vean cuando estás sirviendo, o sea, la gente te va a hacer eso, es todo lo que vas a recibir. Yo no quiero esto aquí, yo quiero que el Señor me recompense en el cielo, porque créeme que el Señor da regalos más chidos que nosotros. Y entonces, híjole. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. ¿Me puedo pasar 5 minutos? Ok. Primera de Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden, está hablando de la resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Al final de la resurrección van a ser resucitados los malos, los incrédulos, los que no quisieron rendir sus vidas a Cristo. Y entendamos, la resurrección simplemente porque cuando una persona muere el día de hoy, entonces su alma, su espíritu se va con el Señor. Entonces se va con el Señor y está en la presencia de Cristo. Pero su cuerpo se queda aquí. Entonces durante la resurrección el Señor milagrosamente va a juntar el alma, el espíritu con su cuerpo. Así. La persona mala, no cristiana, cuando muere, sigue yéndose al Hades, a un lugar de tormento, y ahí está. Y al final del milenio, esa alma que está en el Hades se va a conectar con su cuerpo físico.
entiende lo que el Señor está haciendo aquí en esta segunda resurrección, le está dando su cuerpo ahora completo. ¿Para qué? El cuerpo apropiado para poder ser lanzado al lago de fuego. Y obviamente al final del milenio tenemos el gran trono blanco, el juicio final. Ahí van a ser juzgados y los que van a ser resucitados ahí para condenación van a pasar una eternidad en el lago de fuego. Y entonces por eso cuando llegamos al verso 5 de Apocalipsis 20, fíjate lo que dice Juan. Apocalipsis 20, verso 5 dice, bienaventurado y santo. Ojo con eso, bienaventurado significa ¿qué? Feliz, doblemente feliz. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Quiere ser parte de la primera resurrección, no la segunda. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Sí. Queremos ser parte de la primera resurrección. Entonces, en este momento, lo que tú y yo estamos viviendo hoy, ayer ya pasó, mañana no ha llegado. Lo que tú y yo vivimos el día de hoy tiene un impacto de dónde vamos a estar en el futuro. Dónde vamos a estar y cómo vamos a estar. Lucas, con esto terminamos. Lucas capítulo 19. Y está una porción, no. Aquí terminamos, Lucas 19. ¿Están ahí? Fíjate lo que dice aquí Jesús. Dice, oyendo ellos estas cosas, esto lo dice Jesús después de la onda que sucede con Jesús y Lázaro, Zaqueo. Algo glorioso. Dice que salvación llegó a la casa de Zaqueo, un publicano bien tranza, pero el encuentro que tiene con Cristo cambia su vida. Lo llevó de ser bien tranza, bien tracalero, que robaba a la gente, a estar dispuesto a dar 4 veces más a las personas que había robado. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia, es transformada, ¿no? Y entonces, terminando esta situación aquí con Zaqueo, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo de lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará,
mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Entonces, este brother, si lo puedo decir así de manera, al que se le dio una mina y la metió en un pañuelo, no hizo nada. El primero se le dio 10, ganó 10, el otro 5, ganó 5. Ese brother tenía una y la escondió. Estas minas están hablando de talentos. Está hablando del tiempo que Dios te da a ti. Está hablando de, repito, los talentos, el tesoro que Dios te ha dado a ti. Y entiende de que va a llegar el día donde Dios va a requerir que des cuentas por lo que te ha dado. ¿Es el mío? Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando llegue ese día? Entonces entiende, cuando estemos en el cielo, ahí ya no vas a poder chambear para Dios. Este es el momento para hacerlo. Lo que haces aquí, el día de hoy, va a tener un efecto allá. De acuerdo a tu fidelidad, vas a ser recompensado allá. Aquí se mencionan ciudades. Entonces, si tú eres fiel, si tú inviertes, si eres obediente, porque Jesús les dice, ahí en la parábola dice, quiero que negocien estas minas, trabájenlas. Dios quiere que tú trabajes con tu tiempo que te ha dado, con tu tesoro que te ha dado, porque recuerda, esto no es tuyo ni mío, es de Él. Él es nuestro amo. Él nos permite vivir, Él nos da el aire de respirar, que respiramos, Él nos da los tesoros, los talentos, todo proviene de Él. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y lo que nos enseña esto es de que al final vamos a tener que dar cuenta a nuestro amo de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Y de acuerdo a lo que producimos, se nos está recompensando aquí con ciudades. Durante el milenio, de acuerdo a lo que hacemos aquí, vamos a estar gobernando juntamente con Cristo y estos héroes de la fe. Entonces, tenemos, ahora sí dice el buen mexicano, tenemos que ponernos las pilas bien puestas y todo lo que hagamos que tenga el único propósito de glorificar a Dios. Tenemos que desconectarnos de las ondas de este mundo porque, es fácil atornillarnos aquí sobre las cosas materiales, la vanagloria de este mundo y vivir para el momento y no para el futuro. Porque vamos a tener que dar cuenta de esta vida que se nos ha prestado. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantener nuestra vista, nuestra mente enfocada en la eternidad, en tu reino, en tu gloria y no en el momento, no en nuestro reino y no en las cosas que nos agradan a nosotros. Ayúdanos a ser siervos fieles para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en esta noche. Amén.